Seguimos con el tema del Apocalipsis. Antes de iniciar con el análisis de los versículos 19 y 20, vamos a retomar lo que es Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Es el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol San Juan, evangelista. Por ahí del año 60, 70, otros dicen 80, 90, cuando estaba en el exilio en la isla de Patmos. Tuvo la revelación de Jesucristo y escribió el libro del Apocalipsis. Capítulo 19. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía: Aleluya. ¿Quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y les ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y volvieron a clamar: Aleluya, de ella sube humo por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron adorando a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos, y decían: Aleluya, ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle hoy honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura, y vino con las buenas acciones de los santos. Como podemos ver en estos versículos, el inmenso gentío se alegra por la caída de Roma. Como todos sabemos, en los capítulos 17 y 18 se habla de la caída de Roma. Y trasladando el libro del Apocalipsis en la actualidad, la prostituta son todas esas religiones paganas, todas esas ideologías que quieren acabar con la iglesia. Todas esas persecuciones que se han sufrido en cada nación bajo los gobiernos de autoridades civiles. Recordemos que ha pasado en el transcurso de la historia, en pleno siglo XX y ahorita en el siglo XXI. Ahora, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Solamente Dios tiene el poder y Él solamente puede salvar. La iglesia, a pesar de que siempre va a ser perseguida, siempre va a salir victoriosa. Esa novia que se engalana en cada persecución, en cada martirio, donde salen, surgen nuevos santos, los cuales dan testimonio de fe de ella, adorando a Dios. Esas buenas acciones que nos ponen el ejemplo de cómo dar testimonio, de cómo entregar nuestra vida a Cristo y su iglesia. El versículo 9 del capítulo 19 en adelante dice lo siguiente, 9 y 10. Después el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero, y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no lo hagas. Yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos, que transmiten las declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús las que vienen del Espíritu y los profetas. Solo debes adorar a Dios. Aquí hay algo importante. Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Las bodas del Cordero las festejamos siempre, en cada misa. En cada misa está ese banquete celestial, donde Jesucristo y su iglesia están presentes, donde cada miembro, cada fiel es alimentado, ¿sí? Es alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo. Las palabras de Dios verdadero, hecho carne. Recordemos lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan: mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera.
el quien come y bebe de mi cuerpo y de mi sangre tendrá vida eterna. Y en cuanto al ángel que nos representa aquí, nos dice que los ángeles están presentes también adorando a Dios. A ellos no hay que adorarlos, hay que respetarlos, porque son emisarios de Dios que también nos cuidan y nos protegen. Solo debes adorar a Dios. Nuestra adoración debe ser siempre centrada en Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Trino en quien creemos nosotros como católicos, el cual nos da vida y en abundancia. Versículo 11 y siguientes. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Bueno, aquí vemos, nos está dando una descripción de Jesucristo en el Calvario. Aquí vemos, más que nada, fiel y veraz. La palabra de Dios es fiel y veraz. Esa palabra que se hizo carne y sangre. El manto empapado de sangre, ¿sí?, nos recuerda su martirio, su crucifixión. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y Dios habita en nosotros. Y nosotros también, al dar testimonio de Cristo con nuestra vida, también nuestros mantos se empapan de sangre. Con esto no estoy diciendo o que nos queramos sentir semejantes a Cristo, no, sino que simplemente también con nuestro martirio podemos dar testimonio, con nuestro martirio, con nuestras buenas acciones, cuando nos rechazan, cuando se burlan de nosotros por proclamar la palabra. Y su nombre es la palabra de Dios, que es Jesús, la palabra de Dios, el Verbo encarnado, el que viene a dar testimonio del Padre. Versículo 14 y siguientes. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropas de lino de radiante blancura. De su boca sale una espada afilada para ir con ella a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisará el lagar del vino de la ardiente cólera de Dios, el Todopoderoso. En el manto, en el mundo, lleva escrito su título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el único Rey, es el único Señor. Y con su palabra de paz viene a hacer caer a los soberbios, aquellos que se burlan del hermano caído. Recordemos estas palabras del Magnificat de nuestra venerable Virgen María, cuando dice, derribó del trono a los soberbios. Y viene a herir con ella a las naciones, es decir, a poner a prueba a todo aquel que reniegue de Cristo, ¿sí?, a hacerle justicia a los oprimidos. Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a salvar lo que es suyo, como Rey y Señor. Él no viene por un trono visible, no. Él viene para nosotros, para librarnos de todo tipo de opresión, para herirnos inclusive a nosotros, como parte de esa nación que a veces no lo reconoce. Y en estos momentos complicados que estamos viviendo respecto a esta epidemia, muchas personas nos preocupamos más por la peste, por la plaga, pero no en doblar rodillas y pedirle perdón a Dios. Versículo 17. Vi luego un ángel parado sobre el sol que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo: vengan acá, reúnanse para el gran banquete de Dios. Vengan y devoren carne de reyes, de generales, de hombres valientes, devoren al caballo con su jinete, a los hombres libres y esclavos, a pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco
y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, que se había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ella a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron con su carne. Vemos claramente aquí esa pelea constante que hay dentro de la iglesia, de esos falsos religiosos, de esos falsos laicos que sirven a todos esos intereses modernistas. Vemos también todo ese grupo de sectas apóstatas que vienen a hacerle la guerra a la iglesia, a la novia del Cordero. Y se enfrentan a Jesús. Se enfrentan a Jesús, se enfrentan a su iglesia y a su enseñanza, sacando de la verdad a muchas personas para llevarlas a la condenación. En estos momentos hay que prepararnos más para defender nuestra fe, nuestro testimonio, y no dejarnos guiar por falsos maestros, por falsos sacerdotes, por falsos laicos que quieren hacer una iglesia a su gusto y antojo. Vamos al capítulo 20. Después vi un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y de una cadena enorme. Sujetó al monstruo, la serpiente antigua que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más allá a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. También vi unos tronos y sentados en ellos los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que cumplieron los 1000 años. Feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías. Y reinarán con él 1000 años, y cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Saldrá a engañar a Gog y Magog, es decir, a las naciones de los 4 extremos de la tierra, una multitud tanto numerosa como las arenas del mar. Invadieron el país entero y cercaron el campamento de los santos, la ciudad muy amada. Pero abajo, fuego del cielo y los devoró. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados de noche por los siglos de los siglos. Este texto se ha prestado para muchos comentarios contradictorios y erróneos. Algunos piensan que es un paraíso terrenal de 1000 años antes del cielo, y entre esos están los testigos de Jehová, que piensan que no van a morir, que van a vivir aquí para siempre en el paraíso en la tierra, que van a ser muy felices, que van a poder casar, no va a haber gobiernos, no va a haber presidentes, ni reyes, ni nada por el estilo, sino simplemente Dios. Esas sectas milenarias. También ha sido símbolo de contradicción para otras sectas como los mormones, que dicen que, bueno, cada quien va a poder ser un Dios, construir un mundo, regirlo, gobernar y crear. Pero aquí hay algo importante. Todo esto que está hablando aquí es lo que estamos viviendo actualmente. Muchas personas están sirviendo a Satanás, ¿sí? Por medio de aprobar el aborto, la eutanasia, la indiferencia religiosa, la pedofilia, los secuestros, el robo, la extorsión. E inclusive dentro de nuestra fe hay falsos ministros que quieren hacer una iglesia modernista, que quieren casar personas del mismo sexo, que están a favor del aborto, que están a favor de la eutanasia.
que están a favor, que cada quien adore a Dios como quiera, que para ellos dicen, no importa cómo tú adores a Dios, tú adóralo. No importa si lo adoras con los musulmanes, si lo adoras con los budistas, si lo adoras hasta con los mismos gnósticos. Y vemos claramente cuando sea el final de los tiempos, la resurrección a la vida eterna es estar gozando con Jesús. Y la otra muerte es el infierno, los condenados, donde dice Jesucristo en los evangelios, donde es el crujir y rechinar de dientes, donde estamos alejados de la gracia de Dios por servir a nuestros impulsos, a nuestros deseos, por creer más en falsas revelaciones, en las palabras de falsos ministros, de falsos profetas, que en vez de servir a Cristo, sirven a sus intereses personales y a ciertos órdenes que quieren erradicar la iglesia. Versículo 11, último juicio. Luego vi un trono grande y espléndido y a uno que estaba sentado en el cielo. Y la tierra huyeron al verlo y sin que quedaran huellas de ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro libro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Vamos a hacer aquí una pausa. Las sectas protestantes dicen que las obras no son necesarias, que solamente basta la fe, que las obras no para no gloriarse, porque no son indispensables. Pero aquí vemos claramente en el libro del Apocalipsis cómo nos describe el apóstol San Juan en el versículo 12. Luego fue abierto otro libro de la vida, entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. ¿Y cuáles son esas obras que nos dice nuestro Señor Jesús? Lo vemos en los evangelios: dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento, consolar al afligido, vestir al desnudo, amar a nuestros semejantes, amar a nuestros enemigos, reconciliarnos con nuestros hermanos, hacer la voluntad de Dios y sobre todo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Las obras cuentan para nuestra salvación también. También recordemos en la Escritura cómo nos dice Jesús, al que más tiene más. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 13. El mar devolvió los muertos que guardaba y también la muerte. Y en lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué decir con esto? ¿Qué pensar con esto? La muerte, en lugar de los muertos, fueron arrojados, de manera, es decir, no solamente que la muerte desaparece, sino que también nunca Dios la quiso. Recordemos que la carta a los Corintios nos dice: muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde tu aguijón? La muerte se va a terminar y va a ser arrojada igual al infierno, junto con aquellas personas que no seguimos o no siguen las enseñanzas de Cristo, que nos alejamos de los sacramentos, que nos burlamos de nuestra fe, inclusive nosotros mismos, que nos dejamos guiar por las pasiones de la carne. Lo que dice Jesucristo: lo que nace de la carne, carne es. La carne es débil, y muchas veces nuestras debilidades nos ganan y no nos arrepentimos. Y al momento de que muéramos, vamos a ser juzgados inclusive también por nuestras malas obras. Y si estas son más, como dice aquí el libro del Apocalipsis: y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, es decir, el infierno. Al infierno. No hay otro lugar. Depende de cada uno de nosotros salvarnos de ese lago de fuego. Que nuestro nombre se haya inscrito en el libro de la vida, en el cual
se hable de nuestras buenas obras, para gozar del triunfo de la iglesia, de las bodas del Cordero, de esa cena que nos espera en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos, en nombre de Cristo y María.